Dijeron que nadie jamás amaría a una persona amputada. Entonces, un millonario demostró lo contrario. El sol matutino de Guadalajara iluminaba las calles empedradas del centro histórico cuando Esperanza Morales salió de su pequeño departamento en la colonia americana. A los 28 años, trabajaba como enfermera en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, el mismo lugar donde había nacido y crecido escuchando las historias de su madre, quien también había dedicado su vida al cuidado de otros. Espérame, gritó su mejor amiga Carmen desde la parada del camión, agitando la mano mientras corría con sus zapatos blancos de hospital. Esperanza sonrió, ajustándose la mochila al hombro. Su rutina de siempre: despertar a las 5 de la mañana, preparar café de olla como le había enseñado su abuela, tomar el camión de la ruta 629 y llegar al hospital para el turno de las 7. Una vida sencilla pero plena, llena de propósito. «Carmen, siempre llegas corriendo», le dijo con cariño mientras subían al autobús urbano lleno de trabajadores que iniciaban su jornada. «Es que mi mamá me tuvo despierta toda la noche, con sus telenovelas. ¿Te puedes creer que lloraba por el galán?» Carmen se acomodó en el asiento junto a ella, sacando un espejo pequeño para retocarse el rímel. El trayecto por la avenida López Mateos era el mismo de siempre. Vendedores, ambulantes ofreciendo elotes y esquites, estudiantes con uniformes azules esperando el camión escolar, señoras con mandiles dirigiéndose al mercado San Juan de Dios. Esperanza observaba por la ventana, sintiendo esa familiaridad cálida que solo da la ciudad donde has crecido. «¿Sabes, Hugué?», dijo Carmen de repente. «Ayer mi primo me contó que conoció a una chava en una aplicación de citas. Se van a ver el sábado. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?». Esperanza arqueó una ceja, conociendo perfectamente hacia dónde iba la conversación. «Pues que tú también deberías intentarlo. Tienes 28 años, Espe. No puedes dedicar toda tu vida solo al hospital». Esperanza suspiró. Esta conversación se repetía cada semana. Carmen, casada desde los 22 con un mecánico del taller de su papá, no entendía que no todas las personas tenían prisa por encontrar pareja. «Estoy bien así, Carmen. Mi trabajo me llena, tengo mi departamento, puedo mantener a mi mamá. ¿Qué más necesito? Amor, compañía, alguien que te abrace cuando llegues cansada del hospital». Antes de que Esperanza pudiera responder, el camión se detuvo bruscamente. El conductor, don Raúl, un hombre mayor con bigote canoso que las conocía desde hacía años, se disculpó. «Perdón, muchachas. Este tráfico está imposible hoy. Parece que hay un choque adelante». A través de la ventana, Esperanza pudo ver una hilera interminable de coches detenidos. Ambulancias con sirenas encendidas se abrían paso entre los vehículos. Su instinto de enfermera se activó inmediatamente. «Carmen, tengo que bajarme. ¿Estás loca? Vamos a llegar tarde al hospital. Si hay heridos, puedo ayudar. Es mi deber». Sin esperar respuesta, Esperanza se dirigió hacia la puerta delantera. Don Raúl, que había escuchado la conversación, abrió la puerta con una sonrisa de respeto. «Váyase, enfermera, usted sabe lo que hace». Esperanza corrió por la banqueta, esquivando a los curiosos que se habían detenido a ver el accidente. El olor a gasolina derramada y el humo le llenaron los pulmones. Cuando llegó al lugar del siniestro, el corazón se le detuvo. Un tráiler había perdido el control en una curva y había impactado contra varios automóviles. Los paramédicos ya estaban en la escena, pero claramente necesitaban ayuda. Esperanza se acercó al jefe de la ambulancia. «Soy enfermera del Hospital Civil. ¿En qué puedo ayudar?». El paramédico, un hombre joven con el uniforme manchado de sangre, la miró con alivio. «Gracias a Dios. Tenemos varios heridos graves. ¿Puede revisar a la señora del Tsuru azul?».
Está consciente, pero tiene múltiples fracturas. Esperanza se dirigió hacia el automóvil compacto destrozado. Una mujer de aproximadamente 50 años estaba atrapada en el asiento del conductor, llorando y llamando a su hijo. Sus piernas estaban claramente fracturadas, pero estaba consciente y respondía. Preguntas. Señora, soy enfermera. Voy a ayudarla, ¿está bien? ¿Cómo se llama? María. María González. Por favor, mi hijo está en el asiento de atrás. Esperanza sintió que el mundo se detenía. Miró hacia el asiento trasero y vio a un niño de aproximadamente 8 años, inconsciente pero respirando. El techo del carro estaba completamente aplastado de ese lado. «Necesito ayuda aquí», gritó Esperanza. «Hay un menor herido». Los siguientes minutos fueron una vorágine de actividad. Los bomberos trabajaban para liberar a las víctimas, los paramédicos estabilizaban a los heridos, y Esperanza hacía todo lo posible por mantener consciente a María mientras monitoreaba los signos vitales del niño. «Mi hijo, está bien mi hijo», repetía María entre sollozos. «Está respirando, señora. Los bomberos ya casi lo sacan. Usted quédese tranquila y respire conmigo, ¿sí?» Esperanza no se había dado cuenta de que estaba arrodillada en medio de cristales rotos y gasolina derramada. Su único pensamiento era ayudar a esa familia. Cuando finalmente lograron sacar al niño del vehículo, Esperanza se ofreció a acompañarlos en la ambulancia al hospital. «No es necesario, enfermera», le dijo el paramédico. «Nosotros nos encargamos. Es mi hospital. Conozco a todos los doctores. Puedo ayudar con el proceso de admisión y asegurarme de que reciban la mejor atención». El paramédico asintió. Esperanza subió a la ambulancia, sosteniendo la mano de María, mientras el vehículo avanzaba a toda velocidad por las calles de Guadalajara, con las sirenas abriéndoles paso entre el tráfico matutino. Lo que Esperanza no sabía era que en ese momento de generosidad y dedicación absoluta hacia otros, estaba a punto de vivir el accidente que cambiaría su vida para siempre. Al llegar al hospital, la ambulancia se dirigía hacia la entrada de emergencias cuando un automóvil que huía de la policía tras un robo se saltó el alto de la esquina. El impacto fue brutal. La ambulancia volcó 3 veces antes de estrellarse contra la barda del hospital. Esperanza despertó 3 días después en una cama de terapia intensiva, rodeada del sonido constante de los monitores cardíacos. Su primera pregunta no fue sobre su estado, sino sobre María y su hijo. «¿Cómo están? La señora y el niño están bien», susurró con la garganta seca. La doctora Patricia Hernández, jefa del servicio de traumatología y amiga de Esperanza, se acercó con lágrimas en los ojos. Ellos están bien. Gracias a ti llegaron a tiempo y se salvaron. Pero tengo que hablarte sobre tu condición». Esperanza intentó moverse y sintió una extraña ausencia. Bajó la mirada y vio que las sábanas se hundían de forma extraña a la altura de sus piernas. Su brazo izquierdo también se sentía diferente. «Patricia, ¿qué me pasó?» La doctora Hernández respiró profundo. Había dado noticias difíciles antes, pero nunca a una colega, nunca a una amiga. «El impacto fue muy severo, Espe. Tuvimos que amputar ambas piernas a la altura de las rodillas para salvar tu vida. Tu brazo izquierdo lo perdiste desde el codo. Tenías hemorragia interna, múltiples fracturas. Francamente, es un milagro que estés viva». El silencio llenó la habitación. Esperanza miraba al techo, procesando las palabras que acababa de escuchar. Su mente de enfermera entendía perfectamente las implicaciones médicas, pero su corazón de mujer de 28 años se desmoronaba. «¿Voy a poder?», comenzó a preguntar, pero no pudo terminar la frase. «Con rehabilitación, prótesis y mucho trabajo, podrás tener una vida independiente».
pero va a ser un proceso largo y difícil. Esperanza cerró los ojos. En un instante, toda su vida había cambiado. Su carrera como enfermera, su independencia, su futuro, todo parecía incierto ahora. Carmen entró corriendo a la habitación, en ese momento, con los ojos rojos de tanto llorar. «¡Espe! ¡Despertaste!». Se acercó a la cama con cuidado, sin saber si podía abrazarla. «Hola, Carmen». Esperanza intentó sonreír, pero las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. «Todo va a estar bien», le dijo Carmen tomando su mano derecha. «Vamos a salir adelante juntas, como siempre». Esperanza apretó la mano de su amiga, pero en su corazón sabía que nada volvería a ser igual. No tenía idea de que, en ese mismo momento, a más de 1000 kilómetros de distancia, un hombre leía una nota en un periódico local en línea que había sido republicada por medios nacionales. Enfermera pierde extremidades al intentar salvar a víctimas de accidente. Ese hombre era Alejandro Mendoza, un empresario de 35 años que había construido un imperio de tecnología desde la Ciudad de México. Y esa nota periodística estaba a punto de cambiar no solo la vida de Esperanza, sino también la suya propia. 2 semanas habían pasado desde que Esperanza había despertado en el hospital. Las mañanas eran las peores. Cada día, durante esos primeros segundos, entre el sueño y la vigilia, olvidaba lo que había pasado. Intentaba levantarse como siempre. Lo hacía, y la realidad la golpeaba como una ola fría. El Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, que había sido su segundo hogar durante años, ahora se sentía como una prisión. Desde su cama en el 4º piso, podía ver el patio central donde los estudiantes de medicina tomaban descansos entre clases, donde las familias esperaban noticias de sus seres queridos, donde ella misma había caminado miles de veces con propósito y determinación. «Buenos días, preciosa», dijo Carmen mientras entraba con una bolsa de plástico llena de tuppers. «Mi mamá te mandó pozole rojo. Dice que el del hospital sabe a agua sucia». Esperanza sonrió débilmente. La familia de Carmen la había adoptado como una hija más desde que eran adolescentes. Doña Rosa, la madre de Carmen, había llorado más que su propia madre cuando se enteró del accidente. «Dile que muchas gracias, aunque ya sabes que no tengo mucha hambre últimamente». Carmen colocó la comida en la mesa y se sentó en la silla junto a la cama. Se había tomado vacaciones en su trabajo en una farmacia para acompañar a Esperanza todos los días. El doctor González vino en la mañana. «Dice que ya puedes empezar con terapia física la próxima semana». «¿Para qué?». Esperanza miró por la ventana. «Para aprender a moverme en silla de ruedas, para que la gente me vea con lástima el resto de mi vida». «Espe, no digas eso. Es la verdad, Carmen. Ayer escuché a 2 enfermeras del turno nocturno hablando en el pasillo. Una le decía a la otra: «Pobrecita la enfermera Esperanza, tan bonita que era. Hablan de mí en pasado, como si ya estuviera muerta». Carmen se acercó más a la cama. Conocía a su amiga desde los 15 años y sabía que era una mujer fuerte, pero también sabía que incluso las personas más fuertes tienen momentos de quebranto. «¿Sabes qué me dijeron ayer en el mercado?». Carmen intentó cambiar el tema. «Que saliste en las noticias nacionales. Parece que la historia del accidente llegó hasta la Ciudad de México». «Genial. Ahora todo el país sabe que soy una inválida». «Esperanza». «Morales», Carmen alzó la voz. «No vuelvas a usar esa palabra. No eres inválida. Eres una mujer que sacrificó su cuerpo por salvar a una familia. Eres una heroína». «Las heroínas de los cuentos siempre terminan bien, Carmen. Encuentran al príncipe, se casan y viven felices para siempre. Las heroínas de la vida real terminan en camas de hospital, dependiendo de otros para todo».
En ese momento, entró la doctora Hernández con una carpeta en las manos y una expresión que Esperanza no pudo descifrar. «Buenos días, Carmen», saludó con una sonrisa extraña. «Tengo algo inusual que contarte». «¿Más malas noticias?», preguntó Esperanza con sarcasmo. «En realidad, no. Es algo interesante. Hemos recibido varias llamadas y correos de personas que leyeron tu historia en los periódicos. Ofertas de ayuda, donaciones para tu tratamiento, cosas así». Carmen se incorporó en su silla. «¿En serio? ¿Qué tipo de ayuda?». «Bueno, la mayoría son pequeñas donaciones de familias de aquí de Guadalajara, algunas ofertas de fundaciones para ayudar con prótesis, pero hay una llamada que recibimos ayer que es diferente». Esperanza miró a la doctora con curiosidad por primera vez en semanas. «¿Diferente cómo?». La doctora Hernández se sentó en el borde de la cama y abrió su carpeta. «Un empresario de la Ciudad de México. Dice que leyó tu historia y quiere cubrir todos los gastos de tu tratamiento. Prótesis de última generación, terapia física, rehabilitación completa. Todo. ¿Un empresario?». Carmen frunció el ceño. «¿Qué tipo de empresario?». Su secretaria no dio muchos detalles. Solo dijo que su jefe quedó muy impactado por la historia y quiere ayudar. No pide nada a cambio. No quiere publicidad. Solo ayudar. Esperanza sintió una mezcla de esperanza y desconfianza. En su experiencia, nadie hacía nada sin esperar algo a cambio. «¿Cómo se llama?». «Alejandro Mendoza. Aparentemente, tiene una empresa de tecnología bastante exitosa». Carmen sacó su teléfono inmediatamente y comenzó a buscar en Google. «Órale, mira esto», le mostró la pantalla. «Aquí dice que es el CEO de Tecnomex Solutions. Es súper joven y...». Carmen se quedó callada de repente. «¿Y qué?», preguntó Esperanza. «Y bueno, está muy guapo». Carmen le mostró una foto de un hombre de cabello oscuro, ojos profundos y sonrisa segura, vestido con un traje elegante en lo que parecía una conferencia de negocios. Esperanza miró la foto y sintió algo extraño en el estómago. No era atracción, sino más bien incredulidad. «¿Este tipo quiere ayudarme? ¿Por qué? Los millonarios no ayudan a la gente por bondad. Seguro quiere algo. Tal vez no todos los ricos son malos, sugirió Carmen. Doctora Hernández cerró la carpeta. «La decisión es tuya, obviamente, pero las prótesis que está ofreciendo pagar son de última generación. Podrías recuperar mucha de tu movilidad e independencia». Esperanza miró nuevamente por la ventana. Una pareja joven caminaba por el patio del hospital, tomados de la mano, riéndose de algo que no podía escuchar. Se preguntó si alguna vez volvería a caminar tomada de la mano con alguien, si alguna vez un hombre la vería como algo más que un objeto de lástima. «¿Qué tendría que hacer?», preguntó finalmente. «Solo aceptar la ayuda. Su secretaria dice que él no necesita conocerte personalmente, solo quiere asegurarse de que recibas el mejor tratamiento posible». «Es extraño», murmuró Esperanza. «¿Por qué alguien que no me conoce haría algo así?». Carmen guardó su teléfono y tomó la mano de su amiga. «A veces las personas hacen cosas buenas simplemente porque pueden hacerlas. Tal vez él leyó tu historia y se sintió inspirado. O tal vez se sintió culpable por tener tanto mientras otros sufren». Esperanza tenía una expresión cínica. «¿Importa?», preguntó la doctora Hernández. «Si su motivación te ayuda a recuperar tu vida, ¿importa por qué lo hace?». Esperanza reflexionó durante varios minutos. Carmen y la doctora esperaron pacientemente, entendiendo que era una decisión importante. «Está bien», dijo finalmente. «Acepto su ayuda, pero no quiero conocerlo. No quiero ser su proyecto de caridad personal. Si quiere ayudar, que ayude,
Pero a distancia. La doctora Hernández asintió. Le diré a su secretaria. Creo que le parece bien mantener el anonimato. Después de que la doctora se fue, Carmen se quedó con Esperanza en un silencio cómodo. El sol de la tarde entraba por la ventana, creando patrones de luz en las sábanas blancas. ¿Sabes qué? Estoy pensando, dijo Carmen finalmente, que tal vez este es el comienzo de algo nuevo para ti. No el final de tu vida anterior, sino el principio de algo diferente. Esperanza la miró con una sonrisa triste. Ojalá tengas razón, Carmen. Ojalá tengas razón. Lo que ninguna de las dos sabía era que en ese mismo momento, a 540 kilómetros de distancia en la Ciudad de México, Alejandro Mendoza estaba en su oficina del piso 45 de Torre Vancomer, mirando por la ventana hacia el Paseo de la Reforma, mientras hablaba por teléfono con la doctora Hernández. ¿Aceptó la ayuda?, preguntó con una mezcla de alivio y nerviosismo en su voz. Sí, señor Mendoza, pero pidió específicamente no conocerlo. Quiere mantener todo a distancia. Alejandro sonrió. Había algo en esa petición que le generó aún más respeto por esa mujer que no conocía. No buscaba aprovecharse de la situación ni obtener beneficios secundarios. Solo quería recuperar su vida. Perfecto. Transferiré el dinero mañana mismo. Y doctora, manténgame informado de su progreso, por favor. Por supuesto, señor. Alejandro colgó el teléfono y miró una vez más el artículo impreso que había conservado sobre el escritorio durante 2 semanas. La foto de Esperanza antes del accidente lo miraba desde el papel. Una mujer sonriente en su uniforme de enfermera, en lo que parecía ser una celebración del hospital. Esperanza Morales, murmuró su nombre en voz baja. No entendía completamente por qué esta historia lo había impactado tanto. Había leído miles de noticias tristes, había donado a cientos de causas benéficas, pero algo sobre esta mujer, sobre su sacrificio y su situación actual, lo había tocado de una manera diferente. Tal vez era porque veía en ella algo que él había estado buscando durante años sin saberlo. Verdadera humanidad, generosidad genuina, la capacidad de poner a otros antes que a uno mismo. O tal vez era algo más profundo, algo que aún no estaba listo para admitir ni siquiera a sí mismo. Mientras el sol se ocultaba sobre la Ciudad de México, Alejandro tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. No se conformaría con ayudar desde la distancia. Encontraría la manera de conocer a Esperanza Morales, aunque ella no lo supiera aún. 3 meses después del accidente, Esperanza se encontraba en el centro de rehabilitación más moderno de Guadalajara. Las instalaciones eran impresionantes, equipos de última generación, terapeutas especializados traídos desde Estados Unidos y Europa, y un ambiente que más parecía un spa de lujo que un hospital. Muy bien, Esperanza. Hoy vamos a intentar dar los primeros pasos con las prótesis nuevas, dijo el doctor James Morrison, un especialista en rehabilitación que había llegado desde Dallas específicamente para su caso. Las prótesis que le habían fabricado eran una maravilla de la tecnología. Ligeras, con sensores que respondían a impulsos musculares y un diseño ergonómico que permitía una movilidad casi natural. Esperanza sabía que cada una de esas prótesis costaba más que el salario de 5 años de una enfermera. ¿Está lista?, preguntó la doctora Ana Sofía Ruiz, la fisioterapeuta que había sido asignada exclusivamente para su caso. Esperanza asintió, aunque sentía mariposas en el estómago. Durante las últimas semanas había estado haciendo ejercicios para fortalecer los músculos que quedarían, pero este era el momento de la verdad. Carmen estaba sentada en una silla cerca de las barras paralelas, con su teléfono listo para grabar. El momento había sido su compañera constante durante todo el proceso de rehabilitación. Recuerda,
No es una competencia, le dijo el doctor Morrison. Algunos pacientes tardan meses en dar sus primeros pasos, otros lo logran el primer día. Tu cuerpo te dirá cuándo estés lista. Esperanza se aferró a las barras paralelas y se impulsó hacia arriba. El peso de las prótesis se sentía extraño al principio, pero el equilibrio era mejor de lo que esperaba. ¡Excelente! Ahora intenta levantar la pierna derecha. Esperanza concentró toda su energía en el movimiento. Durante un segundo, nada pasó. Luego, lentamente, la prótesis respondió a la señal de su músculo residual y se elevó unos centímetros del suelo. Carmen gritó de emoción. ¡Lo hiciste! ¡Espe! ¡Lo hiciste! Lágrimas corrieron por las mejillas de Esperanza, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que sintió esperanza real. Ahora a la izquierda, dijo la doctora Ruiz con una sonrisa enorme. El proceso se repitió. Concentración, esfuerzo y finalmente movimiento. Perfecto. Ahora vamos a intentar un paso. Solo uno. Apóyate completamente en las barras. Esperanza respiró profundo. Levantó la pierna derecha y la movió hacia adelante. Su cuerpo se balanceó ligeramente, pero las barras la mantuvieron estable. Luego trasladó su peso hacia adelante y apoyó la prótesis en el suelo. Había dado su primer paso. El centro de rehabilitación estalló en aplausos. No solo Carmen y el equipo médico, sino también otros pacientes que habían detenido sus propias terapias para presenciar el momento. ¡Esperanza! ¡Esperanza! Corearon algunos de los pacientes que se habían convertido en sus amigos durante las últimas semanas. Entre la celebración, Esperanza notó a un hombre joven observando desde la ventana que daba al jardín exterior. Vestía un traje elegante pero informal, sin corbata, y la miraba con una expresión que no pudo descifrar. Cuando sus ojos se encontraron, él sonrió ligeramente y asintió, como si quisiera decir «bien hecho», antes de alejarse de la ventana. «¿Viste a ese hombre?», le preguntó a Carmen. Carmen miró hacia la ventana, pero ya no había nadie allí. «¿Cuál hombre?». «No vi a nadie». Esperanza se quedó pensativa. Tal vez había sido su imaginación, efecto de la adrenalina del momento. «Creo que necesito descansar», dijo finalmente. «Por supuesto», respondió el doctor Morrison. «Has hecho un progreso excepcional hoy. En unas semanas estarás caminando sin las barras». Mientras el equipo médico se dispersaba y Carmen ayudaba a Esperanza a regresar a la silla de ruedas, ninguna de las dos se dio cuenta de que el hombre del traje elegante había regresado, esta vez observando desde una distancia más lejana, con una expresión de admiración y algo más profundo en sus ojos. Alejandro Mendoza había volado desde la Ciudad de México esa mañana con la excusa de revisar algunas inversiones en Guadalajara, pero la verdad era que había venido específicamente para ver el progreso de Esperanza. Se había mantenido informado semanalmente a través de los reportes médicos, pero quería ver con sus propios ojos cómo estaba la mujer que había ocupado sus pensamientos durante los últimos 3 meses. Que había presenciado lo había conmovido más de lo que esperaba. La determinación en su rostro, la fuerza con la que se aferraba a las barras, el momento de pura alegría cuando logró dar ese primer paso, todo confirmaba lo que había intuido desde el primer día. Esperanza Morales era una mujer extraordinaria. Alejandro regresó a su automóvil, un BMW negro discreto que había alquilado para no llamar la atención. Su chofer y guardaespaldas, Roberto, lo esperaba leyendo un periódico. «¿Cómo le fue, jefe?», preguntó Roberto, un hombre mayor que había trabajado para la familia Mendoza durante más de 20 años. «Mejor de lo que esperaba, Roberto».
mucho mejor. Mientras el automóvil se dirigía hacia el aeropuerto, Alejandro tomó su teléfono y marcó el número de su asistente personal. Sofía, soy yo. Quiero que contactes al director del Centro de Rehabilitación en Guadalajara. Necesito que me mantengan informado del progreso de la paciente Esperanza Morales, pero quiero que sea discreto. Nadie debe saber que estoy pidiendo la información. ¿Entendido, señor Mendoza? ¿Algo más? Sí. Quiero que investigues todo lo que puedas sobre ella, su historia, su familia, sus sueños antes del accidente. Pero de nuevo, discretamente, no quiero que nadie se entere. ¿Puedo preguntar por qué, señor? Alejandro miró por la ventana del auto hacia la ciudad de Guadalajara, que se alejaba. Porque creo que acabo de conocer a la mujer que podría cambiar mi vida, Sofía. Y necesito saber si estoy loco o si realmente existe esa conexión que sentí hoy. Entendido, señor. Tendré la información para mañana. Alejandro colgó y cerró los ojos. Durante 35 años había construido un imperio empresarial. Había tenido todo lo que el dinero podía comprar. Había salido con modelos y actrices. Había viajado por el mundo. Pero nunca había sentido lo que sintió al ver a Esperanza dar ese primer paso. Era como si, en ese momento, él también hubiera dado su primer paso hacia algo completamente nuevo e inesperado. Mientras tanto, de regreso en el centro de rehabilitación, Esperanza estaba en su habitación de recuperación, reflexionando sobre el día. Carmen había ido a comprar comida y por primera vez en meses, Esperanza se sentía realmente optimista sobre su futuro. Su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Bueno? ¿Esperanza Morales? Era una voz femenina, profesional, pero cálida. Sí, soy yo. Mi nombre es Sofía Ramírez. Soy asistente del señor que ha estado cubriendo los gastos de su tratamiento. Me pidió que la contactara para ver si necesita algo más. Esperanza se enderezó en su cama. Oh, dígale que estoy muy agradecida. No sé cómo expresar lo que ha hecho por mí. Hoy di mis primeros pasos y se le quebró la voz. Sin su ayuda, nada de esto habría sido posible. Él se alegrará mucho de saberlo. ¿Hay algo específico que necesite? ¿Algún equipo adicional? ¿Algún tipo de terapia especial? Esperanza pensó por un momento. Bueno, hay algo que me gustaría preguntarle a su jefe, si es posible. Por supuesto, dígame, ¿por qué? Preguntó simplemente. ¿Por qué me está ayudando? No me conoce, no le debo nada, no puede obtener nada de esto. ¿Por qué? Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Señorita Morales, él me pidió que le dijera que a veces las personas hacen cosas simplemente porque es lo correcto, y que su historia de valor y sacrificio merece ser honrada, no con palabras, sino con acciones. Esperanza sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas otra vez. Podría darle las gracias de mi parte. Decirle que no solo me está ayudando a caminar de nuevo, sino que me está devolviendo la esperanza. Lo diré exactamente como me lo dijo. Y señorita Morales, él quiere que sepa que no tiene prisa. Tome todo el tiempo que necesite para recuperarse completamente. Los recursos están ahí para lo que necesite, por el tiempo que necesite. Después de colgar, Esperanza se quedó mirando el teléfono. Había algo en la voz de esa mujer, algo en el mensaje, que le hizo sentir que había más detrás de esta generosidad de lo que podía entender. 6 meses después del accidente, Esperanza caminaba por su cuenta por las calles del centro de Guadalajara. Sus pasos aún eran cautelosos y se cansaba más rápido que antes, pero había recuperado gran parte de su independencia. La prótesis del brazo le había tomado más tiempo acostumbrarse, pero ya podía realizar la mayoría de las actividades diarias. «Espe, aquí». Carmen la saludó desde una mesa en la terraza del Café de la Plaza, su lugar favorito para los desayunos de fin de semana.
Era un sábado soleado de octubre. Las jacarandas estaban floreciendo y Guadalajara lucía especialmente hermosa. Esperanza se había vestido con más cuidado últimamente. Había empezado a preocuparse por su apariencia otra vez, lo cual Carmen tomaba como una señal muy positiva. «¿Cómo te fue en la terapia esta semana?», preguntó Carmen, mientras Esperanza se sentaba cuidadosamente en la silla. «Muy bien. El doctor Morrison dice que mi progreso es excepcional. Ya puedo caminar hasta 2 kilómetros sin descansar». «Eso es increíble. ¿Y qué hay de la terapia psicológica?». Esperanza había comenzado a ver a una psicóloga 2 veces por semana, otro beneficio cubierto por su misterioso benefactor. «También va bien. La doctora Herrera me está ayudando mucho a aceptar mi nueva realidad y a ver las posibilidades en lugar de las limitaciones». Carmen sonrió y tomó la mano de su amiga. «Te ves diferente, Espe, más luminosa, como si estuvieras volviendo a ser tú misma». «Me siento diferente. Por primera vez desde el accidente, siento que tal vez puedo tener un futuro real, tal vez incluso volver a trabajar algún día. ¿En el hospital? No sé. Tal vez en algo diferente. La doctora Herrera dice que a veces las crisis nos llevan hacia propósitos que nunca habríamos descubierto de otra manera». En ese momento, Esperanza notó que un hombre se acercaba a su mesa. Era el mismo hombre que había visto en el centro de rehabilitación meses atrás, estaba segura. Alto, elegante, con una sonrisa cálida pero ligeramente nerviosa. «Disculpen», dijo el hombre. «¿Son ustedes Esperanza y Carmen?». Ambas mujeres intercambiaron miradas de sorpresa y un poco de alarma. «¿Quién pregunta?», dijo Carmen con desconfianza. «Mi nombre es Alejandro Mendoza. Sé que esto va a sonar extraño, pero soy la persona que ha estado ayudando con el tratamiento de Esperanza». El silencio cayó sobre la mesa como una manta pesada. Esperanza lo miró fijamente, su mente corriendo a 1000 por hora. «Usted es…», comenzó a decir, pero no pudo terminar la frase. «Sí, y sé que dijo que prefería mantener la distancia, pero ¿podría sentarme unos minutos? Hay algo que necesito decirle». Carmen miró a Esperanza, esperando su reacción. Esperanza estudió el rostro del hombre frente a ella. Tenía ojos bondadosos, pero había algo más allí. ¿Nerviosismo? ¿Vulnerabilidad? «Está bien», dijo finalmente. «Siéntese». Alejandro tomó la silla libre y se sentó cuidadosamente, como si temiera hacer algún movimiento brusco que pudiera espantar a Esperanza. «Primero que nada, quiero disculparme por aparecer así. Sé que invadí su privacidad y que usted pidió específicamente no conocerme». «¿Cómo nos encontró?», preguntó Carmen, aún desconfiada. «He estado siguiendo su progreso, no de manera invasiva», agregó rápidamente al ver la expresión de alarma en sus rostros. «Solo a través de los reportes médicos. Y hoy, mi chofer está estacionado allí». Señaló hacia un BMW negro al otro lado de la plaza. «Y lo vi caminar hacia aquí. Decidí que era el momento de conocerla finalmente». Esperanza lo observó detenidamente. Era más guapo en persona de lo que había aparecido en las fotos de internet que Carmen le había mostrado. Pero más que eso, había algo en su presencia que le generaba curiosidad en lugar de incomodidad. «¿Por qué?», preguntó Esperanza. «¿Por qué me ayudó? ¿Por qué quería conocerme?». Alejandro respiró profundo, como si se hubiera estado preparando para esta pregunta durante meses. «Cuando leí su historia en el periódico, algo dentro de mí cambió. No puedo explicarlo completamente, pero vi en usted algo que había estado buscando durante años sin saber qué era». «¿Qué cosa?». Carmen se inclinó hacia adelante, intrigada a pesar de su desconfianza inicial. «Autenticidad, generosidad genuina».
la capacidad de pensar en otros antes que en uno mismo, incluso en el momento más difícil. Alejandro miró directamente a Esperanza. Usted arriesgó su vida por salvar a una familia que no conocía, sin pensarlo dos veces, sin esperar nada a cambio. ¿Sabe cuán raro es eso? Esperanza sintió que se sonrojaba. Cualquier enfermera habría hecho lo mismo. No, no es cierto. Y usted lo sabe. Lo que hizo requirió un tipo especial de corazón. Entonces, ¿decidió ayudarme por gratitud?, preguntó Esperanza. Alejandro vaciló por un momento. Al principio sí, pero después se volvió algo más personal. ¿Personal cómo? Carmen arqueó una ceja. Esto va a sonar loco. Alejandro se pasó la mano por el cabello, pero creo que me enamoré de la idea de usted antes de conocerla, de su fuerza, de su carácter, de quién es como persona. Esperanza se quedó sin palabras. Carmen la miró boquiabierta. Señor Mendoza, dijo Esperanza finalmente, usted no me conoce, no sabe cómo soy realmente, solo conoce una versión idealizada basada en un artículo de periódico. Tiene razón, por eso estoy aquí. Quiero conocer a la Esperanza real, no a la heroína del periódico, sino a la mujer que está sentada frente a mí ahora mismo. ¿Con qué propósito?, preguntó Esperanza, su voz ligeramente temblorosa. Alejandro la miró con una intensidad que le hizo sentir mariposas en el estómago, con el propósito de ver si lo que siento es real, y si hay alguna posibilidad de que usted pueda sentir algo similar. Carmen casi se atraganta con su café. ¿Me está diciendo que voló desde la Ciudad de México hasta Guadalajara para pedirle una cita a mi amiga? Alejandro sonrió por primera vez desde que se había sentado. Bueno, sí, supongo que eso es exactamente lo que estoy haciendo. Esperanza lo miró durante un largo momento. Parte de ella estaba furiosa por la presunción, por la invasión de su privacidad. Pero otra parte, una parte que había estado dormida desde el accidente, se sentía halagada y curiosa. Señor Mendoza. Alejandro, por favor. Alejandro. Esto es muy abrumador. Usted aparece de la nada. Me dice que se enamoró de una idea, de mí, y ahora quiere conocerme. Se da cuenta de lo surreal que es esta situación, completamente. Y entiendo si dice que no. Entiendo si piensa que estoy loco, pero tenía que intentarlo. Esperanza miró a Carmen, quien le hizo una mueca que claramente decía: ¿qué tienes que perder? ¿Qué es exactamente lo que está pidiendo?, preguntó Esperanza. Una oportunidad, una cita, una conversación honesta, la oportunidad de conocernos sin las circunstancias extraordinarias que nos trajeron hasta aquí. Esperanza sintió que su corazón latía más rápido. Hacía más de un año que no tenía una cita. Desde antes del accidente había estado tan enfocada en su trabajo que su vida amorosa había sido prácticamente inexistente. Y ahora, cuando menos se lo esperaba, un hombre exitoso, atractivo y aparentemente sincero le estaba pidiendo una oportunidad. «No sé», comenzó a decir. «Una cena», dijo Alejandro rápidamente. «Solo una cena. En un lugar público, con Carmen, si la hace sentir más cómoda, sin presiones, sin expectativas. Solo dos personas conociéndose». Carmen le dio una patada por debajo de la mesa. «¿Sabes qué?», dijo Esperanza finalmente. «Está bien, una cena, pero tengo condiciones, las que quiera. Primera, Carmen viene con nosotros. Segunda, pagamos nuestras propias cuentas. Tercera, si en algún momento me siento incómoda, me puedo ir sin explicaciones». «Aceptado todo», dijo Alejandro con una sonrisa que iluminó su rostro completo. «¿Cuándo?», preguntó Esperanza sin poder creer que había aceptado. «Esta noche, mañana, cuando usted quiera».
Esperanza miró a Carmen, quien asintió con entusiasmo. Mañana por la noche, 7 de la tarde, en La Tequila, en Tlaquepaque. Perfecto. Alejandro se levantó de la mesa. Hasta mañana, entonces. Después de que se fue, Esperanza y Carmen se quedaron en silencio durante varios minutos, mirando el BMW negro alejarse por la avenida. «¿Acabas de aceptar una cita con un millonario?», preguntó Carmen finalmente. «Creo que sí», respondió Esperanza con una mezcla de emoción y terror en su voz. «¿Cómo te sientes?». Esperanza sonrió por primera vez en meses, con una alegría genuina y completa. Como si tal vez, solo tal vez, mi vida estuviera a punto de volverse interesante otra vez. Lo que ninguna de las dos sabía era que Alejandro, desde el asiento trasero de su BMW, estaba experimentando exactamente la misma mezcla de emoción y terror. Había construido un imperio empresarial, había negociado con los hombres más poderosos del país, había tomado decisiones que involucraban millones de pesos, pero nunca había estado tan nervioso como lo estaba ahora, pensando en la cena del día siguiente. Por primera vez en su vida, había algo que quería más que el éxito o el dinero. Quería la oportunidad de enamorarse de verdad, y presentía que Esperanza Morales podría ser la mujer que le enseñara qué significaba realmente amar. La Tequila era uno de los restaurantes más hermosos de Tlaquepaque, con su arquitectura colonial, sus patios llenos de flores de bugambilia y el sonido suave de una fuente de cantera en el centro. Esperanza había llegado temprano con Carmen, más por nervios que por puntualidad. «Estás hermosa», le dijo Carmen por 10ª vez, mientras se arreglaba el vestido azul marino que había elegido cuidadosamente. Era elegante, pero no demasiado formal, y el color resaltaba sus ojos. «¿Crees que estoy haciendo lo correcto?», preguntó Esperanza, ajustándose la prótesis del brazo debajo de la manga larga del vestido. «Creo que estás haciendo algo valiente, y hace mucho que no te veo tan emocionada por algo». Alejandro llegó exactamente a las 7, vestido con pantalones oscuros y una camisa blanca sin corbata. Se veía elegante, pero relajado, y trajo un ramo pequeño de margaritas blancas. «Para usted», le dijo a Esperanza mientras se acercaba a la mesa. «Escogí margaritas porque son flores sencillas pero hermosas. Me recordaron a usted». Esperanza sintió que se sonrojaba. «Gracias, son muy bonitas. Y para usted», le dijo a Carmen, entregándole una caja pequeña de chocolates finos. Por ser tan buena amiga y por darme esta oportunidad, Carmen miró la caja sorprendida. No tenía que. Claro que sí. Sin usted aquí, Esperanza no se sentiría cómoda, y sin su amistad, ella no habría llegado hasta donde está ahora. Se sentaron en una mesa en el patio principal, rodeados por el ambiente cálido del restaurante y el murmullo suave de otras conversaciones. Al principio, la conversación fue un poco rígida, llena de las cortesías típicas de una primera cita. «¿Cómo está la comida?», preguntó Alejandro después de que llegaron los platillos. «Deliciosa», respondió Esperanza. «¿Usted viene mucho a Guadalajara?». «No tanto como me gustaría. Siempre he pensado que es una ciudad hermosa, pero ahora tengo una razón especial para visitarla más seguido». Carmen intervino antes de que la conversación se volviera demasiado melosa. «Alejandro, cuéntanos sobre tu trabajo. ¿Cómo es ser millonario a los 35 años?» Alejandro se rió. «Menos glamoroso de lo que la gente piensa. Muchas horas, mucha responsabilidad y muy pocas personas en las que puedes confiar realmente». «¿Siempre quisiste ser empresario?», preguntó Esperanza. «En realidad no. Estudié ingeniería en sistemas porque me gustaba la tecnología, pero nunca pensé en los negocios. Todo empezó cuando desarrollé una aplicación en la universidad y una empresa me ofreció comprarla. Ahí me di cuenta de que tenía talento para esto». «¿Y tu familia?», Carmen siguió interrogándolo como si fuera un detective.
Mis padres murieron en un accidente automovilístico cuando yo tenía 25 años. No tengo hermanos. Supongo que... Por eso me enfoqué tanto en el trabajo. Era la única familia que tenía. La confesión cambió el tono de la conversación. Esperanza vio por primera vez una vulnerabilidad real en Alejandro. Lo siento mucho, le dijo sinceramente. Gracias. Ya han pasado 10 años, pero supongo que una nunca supera completamente la pérdida de los padres. No, no se supera, acordó Esperanza. Solo se aprende a vivir con ella. ¿Tus padres también? Alejandro se dio cuenta de que tal vez había hecho una pregunta muy personal. Mi papá murió cuando yo tenía 16 años, cáncer de pulmón. Mi mamá sigue viva, pero tiene diabetes y artritis. Por eso necesitaba tanto recuperarme. Ella depende de mí. Alejandro asintió con comprensión. Entonces ambos sabemos lo que es la pérdida y la responsabilidad desde jóvenes. Supongo que sí. La conversación siguió fluyendo más naturalmente después de eso. Alejandro le contó sobre sus viajes, sus aficiones. Le gustaba leer, especialmente biografías, y coleccionaba arte mexicano contemporáneo. Esperanza le habló sobre su amor por la enfermería, sus planes de tal vez estudiar algo relacionado con rehabilitación y su pasión por la cocina mexicana tradicional. Mi abuela me enseñó a hacer mole poblano desde cero, le contó Esperanza. Toma 2 días completos, pero vale la pena cada minuto. Me encantaría probarlo algún día, dijo Alejandro, y luego se dio cuenta de que sonaba como si estuviera asumiendo que habría futuras ocasiones. Tal vez, respondió Esperanza con una sonrisa tímida. Carmen había estado observando la interacción en silencio durante la última media hora, y se dio cuenta de que había una química genuina entre ellos. No era solo atracción física o la situación extraordinaria que los había juntado. Realmente se estaban conectando como personas. ¿Puedo hacer una pregunta personal?, dijo Carmen de repente. Carmen. Esperanza la miró con advertencia. No, está bien, dijo Alejandro. Pregúnteme lo que quiera. ¿Has tenido novias serias antes? Carmen. Esperanza se sonrojó. No pasa nada. Alejandro sonrió. He tenido relaciones, sí, pero nada que yo llamaría serio. Siempre sentí que las mujeres con las que salía estaban más interesadas en mi dinero que en mí como persona. ¿Y cómo sabes que Esperanza no está interesada en tu dinero? Porque me pidió pagar su propia cuenta, respondió Alejandro inmediatamente. Y porque cuando le ofrecí ayuda, lo único que quería era mantener la distancia. Si hubiera estado interesada en mi dinero, habría intentado conocerme desde el principio. Esperanza lo miró con nueva admiración. Era más perceptivo de lo que había pensado. ¿Y tú, Esperanza?, preguntó Alejandro. ¿Has tenido relaciones serias? Una en la universidad. Duró 3 años, pero terminó cuando él consiguió trabajo en Monterrey y yo decidí quedarme en Guadalajara para cuidar a mi mamá. ¿Te arrepientes? Esperanza pensó por un momento. No. Me di cuenta de que si realmente me hubiera amado, habría encontrado la manera de que funcionara. El amor verdadero no se da por vencido tan fácilmente. Alejandro la miró con una intensidad que le hizo sentir mariposas en el estómago. Estoy completamente de acuerdo. Después de la cena, caminaron por las calles empedradas de Tlaquepaque. Alejandro había ofrecido su brazo a Esperanza para ayudarla con el equilibrio en las piedras irregulares, y ella había aceptado. Carmen caminaba un poco detrás, tomando fotos discretas con su teléfono. ¿Sabes qué me gusta de ti?, le dijo Alejandro a Esperanza mientras se detenían frente a una tienda de artesanías. ¿Qué? Que hablas conmigo como si fuera una persona normal, no como si fuera un millonario o una celebridad. Solo, en como Alejandro. Es porque eso es lo que eres para mí, respondió Esperanza. Solo Alejandro.
El dinero no define quién eres como persona. ¿Sabes qué me gusta de ti a mí?, preguntó Esperanza. ¿Qué? Que no me hablas como si fuera una víctima o una persona frágil. Me hablas como si fuera completa tal como soy. Se miraron a los ojos durante un momento que se sintió eterno. Carmen tosió discretamente. Tal vez deberíamos regresar, sugirió. Se está haciendo tarde. Alejandro acompañó a las dos mujeres hasta el automóvil de Carmen. Antes de despedirse, se acercó a Esperanza. ¿Puedo verte otra vez?, le preguntó en voz baja. ¿Cuándo regresas a la Ciudad de México? Mi vuelo es mañana por la noche, pero puedo cambiarlo. Esperanza sonrió. No tienes que cambiar tu vuelo, pero sí, me gustaría verte otra vez. Mañana en la tarde. ¿Podríamos ir solos esta vez? Miró a Carmen disculpándose. Sin ofender, Carmen. Ha sido maravilloso conocerte, pero... Carmen se rió. Lo entiendo perfectamente. Espe, creo que puedes manejar una segunda cita por tu cuenta. ¿Al mediodía?, sugirió Esperanza. Hay un lugar que me gustaría mostrarte. Perfecto. ¿Dónde nos vemos? En el Parque de la Revolución, junto a la Fuente Central. Alejandro se acercó y muy gentilmente le dio un beso en la mejilla. Hasta mañana, Esperanza. Mientras el BMW se alejaba, Carmen miró a su amiga con una sonrisa enorme. Está completamente enamorado de ti. ¿Tú crees? Esperanza tocó la mejilla donde él la había besado. Espe, ese hombre te mira como si fueras la octava maravilla del mundo. Y tú tienes una sonrisa que no había visto desde antes del accidente. Es extraño, Carmen. Por primera vez en meses me siento normal, como si fuera solo una mujer en una cita con un hombre interesante, no una paciente o una víctima o un proyecto de caridad. Eso es porque eso es exactamente lo que eres, y me da mucho gusto que por fin te estés dando cuenta. Esa noche, tanto Esperanza como Alejandro tuvieron problemas para dormir. Ambos estaban emocionados, nerviosos y llenos de esperanza por lo que el día siguiente podría traer. Ninguno de los dos podía imaginar que la segunda cita sería el momento en que ambos se darían cuenta de que lo que estaba pasando entre ellos era mucho más profundo que una simple atracción. Era el comienzo de un amor que desafiaría todas las expectativas y prejuicios del mundo. El Parque de la Revolución estaba especialmente hermoso ese domingo al mediodía. Los rayos del sol se filtraban entre las ramas de los árboles centenarios, creando patrones de luz y sombra en los senderos de gravilla. Esperanza llegó unos minutos antes, nerviosa pero emocionada. Había elegido un vestido sundres amarillo claro y zapatos cómodos para caminar. Alejandro apareció exactamente a las 12, esta vez vestido de manera más casual, con jeans y un polo azul marino. Traía una pequeña canasta en la mano. ¿Qué es eso?, preguntó Esperanza con curiosidad. Un picnic improvisado. Pensé que podríamos almorzar en el parque, si te parece bien. Esperanza sonrió. La idea le gustaba. Perfecto, sígueme. Lo guió hacia una zona del parque que pocos turistas conocían, un pequeño jardín escondido detrás del kiosco principal, donde había bancas de piedra rodeadas de rosales y una vista parcial del lago artificial. ¿Cómo conoces este lugar?, preguntó Alejandro, mientras extendía una manta en el pasto. Venía aquí cuando era niña con mi papá. Él me traía los domingos después de misa y yo le leía cuentos mientras él descansaba de la semana de trabajo. Suena muy hermoso. Lo era. Él trabajaba en construcción, así que los domingos eran su único día libre, pero siempre apartaba tiempo para mí. Se sentaron en la manta y Alejandro abrió la canasta. Había traído sándwiches gourmet, frutas frescas, agua embotellada y una botella pequeña de vino blanco. Espero que te guste. No estaba seguro de qué te gustaba comer. Se ve delicioso. ¿Dónde conseguiste todo esto?
Le pedí al chef del hotel que me preparara algo especial. Creo que pensó que estaba loco pidiendo un picnic a las 8 de la mañana. Comieron en un silencio cómodo al principio, observando a las familias que paseaban por el parque, a los niños jugando cerca del lago, a las parejas de novios tomándose fotos junto a las flores. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo Alejandro después de un rato. Adelante. ¿Cómo fue después del accidente? No médicamente, sino emocionalmente. ¿Cómo lo superaste? Esperanza puso su sándwich en el plato y miró hacia el lago. No lo superé. Todavía no. Lo supero. Algunos días son buenos, otros son muy difíciles. Al principio quería morirme. Literalmente. Pensaba que mi vida había terminado, que nunca podría ser útil otra vez. ¿Qué cambió? Varias cosas. La terapia psicológica ayudó mucho. Carmen, por supuesto, mi mamá que me necesitaba. Pero creo que lo que más me ayudó fue conocer a otros pacientes en rehabilitación que habían pasado por cosas similares o peores. ¿Como quién? Había un señor, don Roberto, que había perdido las 2 piernas en la guerra contra el narco. Tenía 55 años y 3 hijos pequeños. Al principio estaba destrozado, como yo, pero poco a poco empezó a ver que seguía siendo el mismo padre, el mismo esposo, la misma persona, solo con un cuerpo diferente. Alejandro escuchaba con atención completa. ¿Sigues en contacto con él? Sí, ahora tiene su propio negocio de reparación de aparatos eléctricos. Dice que las manos son lo único que necesita para trabajar. Sus hijos están orgullosos de él. ¿Y tú? ¿Estás orgullosa de ti misma? Esperanza lo pensó por un momento. Estoy empezando a estarlo. Cuando di mis primeros pasos, cuando pude hacer mi primera comida después del accidente, cuando logré bañarme sola, cada pequeño logro me devolvió un poco de dignidad. ¿Qué planes tienes ahora? Estoy pensando en estudiar terapia de rehabilitación. Quiero ayudar a otras personas que pasen por lo que yo pasé. Siento que tengo algo que ofrecer porque viví la experiencia completa. Alejandro la miró con admiración. Eso es increíble. ¿Dónde estudiarías? Hay un programa en la Universidad de Guadalajara. Es de 2 años, medio tiempo. Así puedo seguir con mi rehabilitación y cuidar a mi mamá. ¿Necesitas ayuda con la colegiatura? Esperanza lo miró con una expresión seria. Alejandro, necesito que sepas algo. Estoy muy agradecida por todo, lo que has hecho por mí, pero no puedo seguir aceptando tu ayuda indefinidamente. Necesito encontrar mi propia manera de salir adelante. ¿Por qué? Porque necesito saber que puedo hacerlo. Y porque si esto entre nosotros va a ser algo real, tiene que ser entre iguales. No puedo ser tu proyecto de caridad que se convirtió en novia. Alejandro se acercó más a ella en la manta. ¿Quieres que esto sea algo real? Esperanza sintió que su corazón se aceleraba. No lo sé. Tal vez es muy pronto para saberlo. Para mí no es demasiado pronto, dijo Alejandro suavemente. Ya sé que estoy enamorándome de ti. ¿Cómo puedes estar seguro? Solo llevamos 2 días conociéndonos en persona. Porque no puedo dejar de pensar en ti. Porque cuando estoy contigo me siento como la mejor versión de mí mismo. Porque me importa más tu felicidad que la mía propia. Esperanza lo miró a los ojos y vio sinceridad completa. Alejandro, esto es muy complicado. Tú vives en la Ciudad de México, yo aquí. Tú eres millonario, yo soy una enfermera desempleada con discapacidad. Tú puedes tener a cualquier mujer que quieras, y yo ni siquiera sé si algún día podré correr otra vez, o si tendré hijos, o si... Alejandro le tomó la mano con suavidad. Esperanza, mírame, puedes correr. No, puedes hacer todo lo que hacías antes. No. Pero, ¿puedes amar? ¿Puedes ser amada? ¿Puedes construir una vida llena de significado y alegría? Absolutamente sí. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque te he visto.
hacerlo durante los últimos meses. Te vi dar tus primeros pasos, te vi recuperar tu sonrisa, te vi decidir estudiar para ayudar a otros. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Esperanza sintió lágrimas en los ojos. Tengo miedo, Alejandro. Tengo miedo de enamorarme de ti y que después te des cuenta de que no soy suficiente. Tengo miedo de que esto sea solo una fantasía, romántica para ti y una ilusión peligrosa para mí. Alejandro se acercó más y, muy gentilmente, le secó una lágrima con el pulgar. «Puedo contarte algo. Desde que murieron mis padres, construí mi vida alrededor del trabajo, porque era más fácil que arriesgarme a amar y perder otra vez. He tenido todo el dinero del mundo, pero me he sentido vacío durante años. Y ahora, por primera vez en una década, me despierto emocionado por el día. No por una junta o un negocio, sino por la posibilidad de hablar contigo, de verte sonreír, de conocerte un poco mejor». Se quedaron mirándose durante varios segundos. El ruido del parque se desvaneció alrededor de ellos. «¿Qué propones?», preguntó Esperanza finalmente. «Que nos demos una oportunidad real. Yo puedo venir a Guadalajara los fines de semana. Tú puedes visitarme en la Ciudad de México cuando te sientas lista. Podemos conocernos despacio, sin presiones, y ver qué pasa. Y si no funciona, entonces por lo menos habremos intentado». Pero Esperanza le apretó la mano. «Tengo la sensación de que va a funcionar mejor de lo que cualquiera de los dos puede imaginar». Esperanza cerró los ojos y respiró profundo. Cuando los abrió, había tomado una decisión. «Está bien, pero con condiciones, las que quieras. Primera, vamos despacio, muy despacio. Segunda, no más ayuda financiera. Si vamos a ser pareja, tiene que ser como iguales. Tercera, si en algún momento cualquiera de los dos siente que no está funcionando, podemos terminar sin dramas ni reproches. Aceptado todo». «¿Algo más?». Esperanza sonrió. «Cuarta, la próxima vez que vengas, quiero cocinarte ese mole poblano del que te hablé ayer». Alejandro se rió con alegría genuina. Esa es la mejor condición de todas. Pasaron el resto de la tarde en el parque, hablando de todo y nada. Alejandro le contó sobre su trabajo, no desde la perspectiva del dinero y el éxito, sino sobre los proyectos que lo emocionaban, las aplicaciones que podrían ayudar a mejorar la vida de las personas. Esperanza le habló sobre sus sueños para su nueva carrera, sobre su familia, sobre los libros que le gustaba leer. Cuando el sol comenzó a ocultarse, caminaron lentamente de regreso hacia la entrada del parque. Alejandro había insistido en caminar al ritmo de Esperanza, sin prisa, disfrutando la conversación. «Mi vuelo sale a las 9», dijo Alejandro cuando llegaron a donde estaba estacionado su auto rentado. «¿Cuándo vas a regresar?», preguntó Esperanza, sorprendiéndose a sí misma por lo mucho que ya lo extrañaba. «¿El próximo fin de semana? ¿Es muy pronto?». «No, me parece perfecto». Alejandro se acercó a ella. Esta vez, en lugar de un beso en la mejilla, se inclinó y le dio un beso suave en los labios. Fue tierno, respetuoso, pero lleno de promesa. «Hasta el próximo fin de semana, Esperanza. Hasta el próximo fin de semana, Alejandro». Mientras el auto se alejaba, Esperanza se quedó parada en la banqueta, tocándose los labios y sonriendo. Por primera vez desde el accidente, se sentía como una mujer completamente plena. No como una víctima, no como una paciente, no como un proyecto de caridad, solo como Esperanza, una mujer que había encontrado a alguien especial en el momento menos esperado. Esa noche, Carmen fue a visitarla para escuchar todos los detalles de la cita. «¿Cómo estuvo?», preguntó mientras se acomodaba en el sofá del pequeño departamento de Esperanza. «Increíble, Carmen. Creo que realmente le gusto. No por lástima, no por admiración hacia la heroína, sino porque realmente le gustó como persona. ¿Y tú? ¿Te gusta él?». Esperanza se sonrojó. «Mucho,
más de lo que esperaba. Es inteligente, es amable, es divertido. Y cuando estoy con él me olvido completamente de las prótesis y las limitaciones. ¿Te besó? Carmen. Esperanza se rió. Sí, me besó. Y fue perfecto. ¿Va a regresar? El próximo fin de semana. Le voy a cocinar mole. Carmen la miró con una sonrisa enorme. Espe, estás enamorándote. Lo sé. Y eso me da mucho miedo y mucha emoción al mismo tiempo. ¿Por qué miedo? Porque si esto no funciona, va a doler mucho más que cualquier cosa que haya sentido desde el accidente. Al menos el dolor físico se quita con medicamentos. Carmen se acercó y le tomó las manos. Pero si funciona, va a ser más hermoso de lo que te puedas imaginar. Y creo que va a funcionar. Los vi juntos ayer y hoy. Hay algo especial ahí. Esa misma noche, mientras Alejandro esperaba su vuelo en el aeropuerto de Guadalajara, llamó a su asistente Sofía. ¿Cómo le fue, jefe?, preguntó Sofía, quien ya conocía toda la historia. Mejor de lo que soñé, Sofía. Mucho mejor. ¿Eso significa que va a regresar? Cada fin de semana que pueda. Y Sofía, necesito que reorganices mi agenda. Los viernes por la tarde quiero estar libre para volar a Guadalajara y no quiero compromisos los lunes temprano. ¿En serio? ¿Va a reestructurar su agenda de trabajo por una mujer? Alejandro sonrió. ¿Por esta mujer? Sí, por primera vez. En mi vida hay algo más importante que el trabajo. Me da mucho gusto escucharlo decir eso, señor Mendoza. Se oye más feliz que nunca. Me siento más feliz que nunca, Sofía. Creo que acabo de encontrar a la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Mientras el avión despegaba de Guadalajara rumbo a la Ciudad de México, Alejandro miró por la ventana hacia las luces de la ciudad que se alejaba y supo, con certeza absoluta, que su vida acababa de cambiar para siempre. En 6 meses había pasado de ser un hombre exitoso pero vacío, a ser un hombre enamorado, con un propósito completamente nuevo. Hacer feliz a Esperanza Morales y construir con ella la vida que ambos merecían. 6 meses después, un sábado, por la mañana en abril, Esperanza despertó con el sonido de la lluvia golpeando suavemente contra la ventana de su departamento. Pero esta vez no era su antiguo departamento pequeño en la colonia americana. Alejandro había cumplido su promesa de visitarla cada fin de semana, y después de 3 meses de noviazgo, le había propuesto que se mudaran juntos a una casa más grande en las afueras de Guadalajara, cerca de la universidad donde Esperanza había comenzado sus estudios de terapia de rehabilitación. «Buenos días, mi amor», dijo Alejandro desde la cocina, donde ya estaba preparando café de olla como le había enseñado Esperanza. «Buenos días», respondió ella, caminando hacia la cocina con sus prótesis. Ya no pensaba en ellas como algo extraño o limitante. Simplemente eran parte de ella, como sus ojos cafés o su sonrisa. «¿Cómo dormiste?» «Muy bien». «¿A qué hora llegaste anoche?» Alejandro había tenido una junta importante en la ciudad de México el viernes y había llegado tarde. Como a las 11, no quise despertarte. ¿Te veías tan hermosa durmiendo? Esperanza se acercó y lo abrazó por detrás mientras él revolvía el café. «Te extrañé». «Yo también te extrañé. Pero tengo una sorpresa para ti». «¿Qué tipo de sorpresa?» Alejandro se volteó en sus brazos con una sonrisa misteriosa. El tipo de sorpresa que podría cambiarnos la vida para siempre. Antes de que Esperanza pudiera preguntar qué quería decir, sonó el timbre de la casa. «¿Esperas a alguien?», preguntó Alejandro. «No, ¿tú? ¿Fueron juntos hacia la puerta?» Del otro lado estaban Carmen con su esposo Miguel, la mamá de Esperanza, doña Elena, la doctora Hernández del hospital y varias personas más que Esperanza no esperaba ver. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Esperanza confundida.
Ábreles, le dijo Alejandro con una sonrisa nerviosa. Cuando Esperanza abrió la puerta, todos gritaron al unísono: ¡sorpresa! Carmen fue la primera en entrar, seguida por todos los demás. En pocos minutos, la sala de la casa se llenó de las personas más importantes en la vida de Esperanza. ¿Alguien me puede explicar qué está pasando?, preguntó Esperanza, mirando a Alejandro en busca de respuestas. Siéntate, mi amor, le dijo Alejandro, guiándola hacia el sofá. Todos se acomodaron alrededor de la sala. Carmen tenía lágrimas en los ojos, doña Elena sonreía con nerviosismo y la doctora Hernández tenía una expresión de orgullo. Esperanza, comenzó Alejandro, parándose frente a ella. Hace 1 año y medio, tu vida cambió de una manera que nadie podría haber predicho. Perdiste mucho, sufriste mucho, pero también demostraste una fuerza y una gracia que inspiraron a todos los que te conocían. Esperanza sentía que su corazón latía muy rápido. Hace 10 meses, yo leí tu historia y algo dentro de mí cambió. También, no solo me enamoré de tu historia, sino que cuando te conocí me enamoré de ti, de tu risa, de tu determinación, de tu capacidad de amar incluso después de haber perdido tanto. Alejandro se arrodilló frente a ella, y Esperanza se dio cuenta de lo que estaba pasando. En estos meses juntos me has enseñado lo que significa el amor verdadero. No el amor de las películas o las novelas, sino el amor real. El amor que crece día a día, el amor que enfrenta dificultades y sale más fuerte, el amor que ve a la persona completa y la ama exactamente como es. Sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. Esperanza Morales, eres la mujer más extraordinaria que he conocido. Eres mi mejor amiga, mi compañera, mi inspiración y la persona con la que quiero construir una familia y envejecer. Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero hermoso, con un diamante rodeado de pequeñas esmeraldas. ¿Te casarías conmigo? El silencio llenó la sala por unos segundos que parecieron eternos. Esperanza miró el anillo, luego miró a Alejandro, luego miró a todas las personas que amaba alrededor de ella. Alejandro, comenzó a decir, con la voz quebrada por la emoción. Si necesitas tiempo para pensarlo, empezó él, nervioso. No necesito tiempo, lo interrumpió Esperanza. La respuesta es sí, claro que sí. La sala estalló en aplausos y gritos de alegría. Carmen corrió hacia ella para abrazarla. Doña Elena lloraba de felicidad y Alejandro le puso el anillo en el dedo con manos temblorosas. «Te amo tanto», le susurró al oído mientras la abrazaba. «Yo también te amo», respondió Esperanza. Más de lo que pensé que sería posible. La celebración improvisada duró toda la tarde. Carmen había coordinado con Alejandro para traer comida, música y hasta un pequeño mariachi que llegó más tarde para tocar las canciones favoritas de Esperanza. Durante la fiesta, la doctora Hernández se acercó a Esperanza. «¿Sabes qué me parece más hermoso de todo esto?», le dijo. «¿Qué? Que cuando te conocí hace 1 año y medio, estabas destrozada, convencida de que nadie podría amarte, y mirarte ahora, radiante, comprometida, estudiando, ayudando a otros pacientes en rehabilitación. Eres la prueba viviente de que la vida puede cambiar completamente cuando menos lo esperamos». Esperanza miró alrededor de la sala. Alejandro estaba hablando con su mamá, probablemente escuchando historias embarazosas de su infancia. Carmen estaba organizando las fotos que había tomado durante la propuesta. Sus compañeros de estudio habían llegado y estaban celebrando con ellos. «Doctora, ¿puedo contarle un secreto?», le dijo Esperanza. «Por supuesto. El día del accidente, cuando desperté y me di cuenta de lo que había perdido, le rogué a Dios que me dejara morir. Pensé que mi vida había terminado.
¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que ese día no terminó mi vida anterior. Empezó mi vida verdadera. Si no hubiera pasado por eso, nunca habría conocido a Alejandro. Nunca habría descubierto mi vocación por la terapia de rehabilitación. Nunca habría aprendido lo fuerte que puedo ser. La doctora Hernández sonrió con lágrimas en los ojos. A veces las bendiciones llegan disfrazadas de tragedias. Esa noche, después de que todos se fueron, Esperanza y Alejandro se quedaron solos limpiando la casa y hablando sobre los planes para la boda. ¿En qué estás pensando?, le preguntó Alejandro, notando que Esperanza se había quedado callada mientras lavaba los platos. En lo extraña que es la vida, respondió Esperanza. Hace 2 años, si me hubieras dicho que estaría comprometida con un millonario, viviendo en una casa hermosa, estudiando una carrera nueva, habría pensado que estabas loco. ¿Te arrepientes de algo? Esperanza se volteó hacia él, con las manos aún húmedas de lavar los platos. ¿Sabes de qué me arrepiento? ¿De qué? De haber desperdiciado tantos años preocupándome por cosas que no importaban. ¿Por qué no tenía novio? ¿Por qué no ganaba más dinero? ¿Por qué mi vida no era como la de otras personas? Ahora me doy cuenta de que la felicidad no viene de tener una vida perfecta. Viene de saber apreciar la vida que tienes. Alejandro se acercó y la abrazó. ¿Sabes de qué me arrepiento yo?, le dijo. ¿De qué? De no haberte conocido antes. De todos los años que perdí pensando que el éxito y el dinero eran lo único importante. Pero tal vez nos conocimos exactamente cuando teníamos que conocernos, reflexionó Esperanza. Tal vez antes no habríamos estado listos el uno para el otro. Tienes razón. Todo pasó exactamente como tenía que pasar. Se casaron 3 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín de la casa, rodeados de familia y amigos cercanos. Esperanza caminó hacia el altar sin ayuda, con sus prótesis decoradas con pequeñas flores blancas que Carmen había insistido en poner. Cuando llegó hasta donde estaba Alejandro esperándola, él tenía lágrimas en los ojos. «Estás hermosa», le susurró. «Estoy feliz», respondió ella. Durante su luna de miel en un resort en Puerto Vallarta, una tarde mientras estaban en la playa viendo el atardecer, Alejandro le preguntó: «¿Cómo crees que va a ser nuestra vida?» «No lo sé», respondió Esperanza recostada en su pecho. «Pero sé que va a ser extraordinaria, porque lo extraordinario no viene de que todo sea perfecto, viene de encontrar la magia en lo imperfecto. Te amo, Esperanza Mendoza», le dijo, usando su nuevo apellido por primera vez. «Yo también te amo, esposo mío». 2 años después, mientras Esperanza terminaba su carrera y dirigía un programa piloto de apoyo emocional para pacientes amputados en el Hospital Civil, y mientras Alejandro había mudado gran parte de sus operaciones comerciales a Guadalajara para estar cerca de su esposa, ambos reflexionaban sobre el milagro que había sido su encuentro. La gente les decía que la suya era una historia de cuento de hadas, la enfermera que perdió todo y el millonario que la salvó. Pero ellos sabían que la verdad era más hermosa que cualquier cuento de hadas. No había sido él quien la había salvado a ella, ni ella quien lo había salvado a él. Se habían salvado mutuamente, encontrando en el amor la fuerza para convertir sus heridas en sabiduría, sus pérdidas en ganancias y sus miedos en esperanza. Su amor había demostrado que lo que la gente dice, que nadie puede amar a una persona amputada, que las diferencias de clase son insuperables, que el amor verdadero no existe, estaba completamente equivocado. Su amor había demostrado que cuando 2 personas se encuentran en el momento correcto, con corazones abiertos y dispuestos a ser vulnerables, pueden crear algo más hermoso de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado por separado. Su amor había demostrado que los finales felices no solo existen en los cuentos de hadas, sino que pueden construirse día a día,
decisión a decisión, por personas reales que eligen amarse a pesar de las dificultades. Y mientras el sol se ocultaba sobre Guadalajara, en otra tarde perfecta, Esperanza y Alejandro Mendoza sabían que su historia de amor apenas comenzaba y que lo mejor estaba aún por venir. Fin.